Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el Medio Oriente, una nueva situación con la visita del presidente Trump, primera visita de Estado. Antiguamente la hacían hacia Estados Unidos y a México, en esta oportunidad a Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Además, sin tocar Israel, lo que crea una preocupación para el gobierno israelí y una nueva actitud de Estados Unidos ante el Medio Oriente. Es posible que esto avance en las negociaciones del llamado Pacto de Abraham, que es tener relaciones de Israel con los países árabes. Pero, por supuesto, esto exige también la solución del problema palestino con su Estado, su gobernación, su independencia y su soberanía. Y un diálogo permanente entre Israel y Palestina para evitar la violencia de grupos como Hamas contra Israel, pero también que Israel acepte la independencia y la soberanía del Estado palestino. Esta situación del Medio Oriente preocupa mucho porque hay intereses de todos los países del mundo. El petróleo es fundamental en la región y siempre hay conflictos desde 1948 con la creación del Estado de Israel y el Estado palestino, las guerras que han habido y sobre todo las intifadas. Y el mundo siempre estaba implicado, las grandes potencias en esta región. Pero igualmente tenemos este fin de semana otras reuniones como la que hubo en Kuwait y en Irak. En Irak sobre todo la reunión de toda la cumbre árabe, de la Liga Árabe, donde tomaron decisiones importantes para la paz y la seguridad en la región. Precisamente una guerra absurda fue la de Kuwait e Irak cuando Saddam Hussein. Ahora hay buenas relaciones de todo el mundo árabe y quiere jugar un papel importante en el mundo de hoy, en la paz, la tranquilidad y sobre todo en la negociación. Pero igualmente este fin de semana contemplamos el domingo la extraordinaria multitud, la misa multitudinaria, 200.000 presentes en la Plaza San Pedro, jefes de Estado, jefes de gobierno, diplomáticos y sobre todo cuando León XIV marcó la pauta de su pontificado al denunciar sobre todo las complicaciones de la economía que explota la naturaleza y margina a los pobres en una misa ante miles de personas, incluyendo al vicepresidente John D. Baez y al presidente peruano Dina Boluarte y entre otros a los reyes de España. Fue interesante el diálogo que mantuvo, distancia con todos menos un abrazo fraterno con su hermano y además un nuevo pontificado en la línea del Papa Francisco y en el compromiso con los más humildes dentro de la renovación del cristianismo. Ante unas 200.000 personas, 10 días después de su elección, León XIV marcó la pauta de su pontificado el domingo durante su primera misa como líder de la Iglesia Católica. A la Plaza de San Pedro del Vaticano acudieron más de 150 delegaciones extranjeras, como el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y varios mandatarios latinoamericanos. En una ceremonia rica en ritos y símbolos, León XIV recibió los emblemas papales, el palio, una prenda que pende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice y debe ser destruido a su muerte. El primer papa peruano estadounidense denunció una economía que explota la naturaleza y margina a los pobres. También abogó por la caridad, recalcó su gratitud y destacó los valores de la paz y la unidad. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia. En este nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Por nuestra parte queremos ser un pequeño fermento de unidad, comunión y fraternidad. Noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. Robert Francis Prevost confirmó la orientación social que pretende dar a su pontificado, tras haber elegido su nombre en honor a León XIII, padre de la doctrina social de la Iglesia que denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX. El Papa también hizo un llamado a construir un mundo nuevo donde reine la paz, un mensaje con especial resonancia en presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien recibió en audiencia privada tras la ceremonia, y del presidente israelí Isaac Herzog. Non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren por las guerras. En Gaza, niños, familias, ancianos, aquellos que han sobrevivido están sufriendo de hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han cobrado vidas jóvenes inocentes. La martirizada Ucrania está esperando que finalmente se produzcan negociaciones para una paz justa y duradera.
Antes de la misa, el líder de 1.400 millones de católicos recorrió en el Papamóvil la plaza de San Pedro para saludar a la multitud. León XIV, sucesor del carismático Francisco, hereda una iglesia vapuleada por los incesantes escándalos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes y otros temas candentes como la posesión de las mujeres en la iglesia, el celibato de los sacerdotes y las finanzas de la Santa Sede. Fratelli e sorelle fueron las últimas palabras del Papa Francisco y son las primeras palabras también del Papa actual, León XIV, porque la sociedad necesita fraternidad. Si no hay conflictos y guerras, el día que entendamos esa frase extraordinaria, la fraternidad, más allá de la liberté, como los franceses lo proclamaron, de la égalité, esa fraternidad, solidaridad entre los pueblos es fundamental. De allí que el Papa insista, y allí estaban los diplomáticos del mundo trabajando, ojalá que se cambie el concepto del otro y del odio hacia los que no son como nosotros, para llegar a la fraternidad y entender que la humanidad tiene un solo destino común y que debemos evitar los problemas de la guerra, porque todas las guerras son malas, negativas, y cualquier muerte en cualquier parte del mundo es un atentado a la dignidad humana. Y en cuanto a las elecciones europeas, vimos las elecciones en Rumanía, extraordinario apoyo para la Unión Europea frente al candidato nacionalista. Igualmente elecciones en Portugal, la misma línea de la democracia fortalecida, y en Polonia en la misma línea también de fortalecer la Unión Europea. Además, una buena noticia que tenemos, porque el Reino Unido, que se retiró de la Unión Europea, ha clarificado y sobre todo profundizado con Londres y con la Unión Europea una nueva era. Es un momento histórico porque hay una serie de acuerdos alcanzados, en particular en defensa, pesca, en su primera cumbre bilateral desde el Brexit hace 5 años, cuando Londres se retiró de los 27 países, eran 28, que empezaron siendo 6 en 1957 con la Comunidad Económica Europea y que hoy representan 5 millones de kilómetros cuadrados y casi 500 millones de habitantes, una fuerza extraordinaria frente a China, Rusia, Estados Unidos, que representan equilibrio en democracia y paz. Con este análisis vamos al corte y después las entrevistas de siempre en Brújula Internacional. Reino Unido y la Unión Europea celebraron su primera cumbre bilateral desde el Brexit, hace 5 años. Tras meses de negociaciones, ambas partes concluyeron el lunes en Londres una asociación relativa a defensa y extendieron 12 años más el acuerdo de pesca que concluía en 2026 y que permite a los barcos europeos faenar en aguas británicas y viceversa. A cambio, los británicos podrán exportar más fácilmente sus productos hacia el mercado europeo, gracias al reconocimiento mutuo de normas fitosanitarias. Estamos pasando página, estamos abriendo un nuevo capítulo en nuestra relación única. Esta es la historia de unos socios históricos y naturales, codo con codo en la escena mundial. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, intenta buscar un difícil equilibrio entre su deseo de reforzar los lazos con los 27 países del bloque y los reclamos de la extrema derecha, que lidera los sondeos de intención de voto y es partidaria de un Brexit duro. Es hora de mirar hacia adelante. Es hora de dejar atrás los viejos y rancios debates y luchas políticas para centrarnos en ofrecer soluciones prácticas y de sentido común que consigan lo mejor para el pueblo británico. Ambas partes mostraron desde el principio una clara voluntad de llegar a un acuerdo en defensa, en pleno esfuerzo de Europa para rearmarse frente a la amenaza rusa y las incertidumbres generadas por el presidente estadounidense Donald Trump.